Esta es una invitación para participar del nuevo curso del Evangelio de San Marcos que comenzará en la parroquia de San Agustín en Polanco. Será todos los lunes a las 6:30 de la tarde. Iniciamos el lunes 20 de febrero. El curso tiene duración de 1 año, es presencial y es gratuito. No es necesario inscribirse, solo presentarse con una Biblia. Todos los lunes a las 6:30 iniciamos el lunes 20 de febrero, Iglesia de San Agustín en Polanco. En Pasaje Catedral, en las tiendas Casa El Ángel, La Catedral y La Fe, nuestro compromiso es fortalecer los valores espirituales con la mayor variedad de artículos religiosos en México. Esculturas e imágenes, cuadros, cirios, candeleros, estandartes, urnas, Biblias, casullas y ornamentos para el clero, objetos litúrgicos y para celebraciones, regalos nacionales e importados. Y lo mejor en orfebrería de Latinoamérica. Casa El Ángel, en Guatemala número 10, local 17, en Pasaje Catedral. Teléfono 55 55 10 14 38. Facebook Casa El Ángel. www.casaelangel.com. ¿Sabes cómo se prepara un domingo en familia? Todo comienza con La Moderna. Ya estamos de regreso, queridos amigos, tratando de comprender, explicar, al menos analizar o leer lo que está ocurriendo en la Iglesia. Y para ello estoy conversando con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional de la Familia. ¿Con quién está el Papa? Porque, como dije hace un momento, ¿no? Lo vemos muy preocupado por la vacuna anti-COVID, por el cambio climático, por la guerra en Ucrania. Sí. Pero, y otra cosa, esos sacerdotes que piensan que deben ser chistosos en la misa para que venga más gente. Sí, mira, yo ubico varias pistas, pero una. Y te repito lo que te pregunté antes. Vocaciones religiosas, o sea, monjas religiosas, vocaciones para seminarios. Sí, mira, yo creo que el si Papa... seguimos así, vamos a acabar tú y yo celebrando responsos o para liturgias. Sí, yo creo que el Papa Francisco está enfrentando una situación impresionantemente grave. Y conectando con lo que decíamos anteriormente, este esfuerzo financiado desde Naciones Unidas, que como lo dijeron ahí, de manera explícita, llevan más de 20 años, por lo menos esta Iglesia Nacional Reformada Sueca y el Fondo de Población de Naciones Unidas, financiando una nueva hermenéutica progresiva y creativa para reinterpretar las Sagradas Escrituras y adecuar a las iglesias cristianas a la agenda de Naciones Unidas, en específico a los nuevos derechos sexuales y reproductivos, que no es otra cosa más que la antinatalidad, el asesinato de los más inocentes en el vientre de sus madres y la imposición de la ideología de género, ensañándose con los más pequeños, confundiéndolos en su sexo, para después promover la amputación de sus miembros, el bloqueo de su desarrollo y desgraciándolos en términos físicos y de salud. Y obviamente haciendo una reestructuración completa de la sociedad, vemos cómo esa agenda no solo avanza en los países a través de resoluciones judiciales, leyes y políticas públicas, sino cómo tiene su impacto en la Iglesia. Esto no lo digo yo nada más. Cuando nosotros vemos el muy importante documento que sacó el Papa emérito Benedicto XVI como una aportación, ya siendo emérito, a lo que fue el Sínodo de los Obispos para abordar el gravísimo tema de los abusos sexuales,
él lo dice ahí. Yo por eso les recomiendo muchísimo leer este pequeño texto, pero tan sustancioso, en donde habla de este procedimiento, este proceso que se viene haciendo de manera muy, muy destacada desde los años 60 para meter este tipo de mentalidad de la revolución sexual que combina elementos marxistas y freudianos en la Iglesia Católica en la línea de la sexualidad desordenada, intrínsecamente desordenada, y cómo esto pues hay que cuidarlo y tener muchísima atención. Ahí es donde yo veo cómo esto lo vemos de manera muy puntual, por ejemplo, en parte del episcopado alemán y en parte del episcopado belga, cuando vemos que expresiones del cardenal Marx, del obispo presidente de la conferencia, Websing, o los documentos que ya hasta oficialmente saca el episcopado belga, en donde quieren bendecir el pecado, están yendo exactamente en contra de lo que en el pontificado de Francisco, de una manera muy puntual y muy positiva, se dijo por parte de la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, ante la pregunta expresa de los alemanes de que pues, si podían bendecir a parejas del mismo sexo, la respuesta contundente, bien fundamentada de el documento de la Daria firmado por Francisco y por lo tanto con todo el peso del pontificado es no. Y la respuesta es muy clara, porque no se puede bendecir el pecado. ¿Por qué es pecado? Te lo enseñan. El cardenal La Daria, para decir al amable público, entonces prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Pues vemos allí firmeza en la Doctrina de la Fe, firmeza en el Papa. No se puede bendecir el pecado. Y sin embargo, de manera absolutamente sorprendente, después de que se dice esto, organizan un día en donde invitan a todas las parejas del mismo sexo que quieran ir y ser bendecidas en las iglesias. ¿Qué? Eso en Alemania. Y en el episcopado belga. El episcopado alemán. Belga. No, en el alemán. En el belga hacen algo peor. Sacan oficialmente un documento de una liturgia para bendecir las parejas del mismo sexo. ¿Qué tiene que hacer el Papa? ¿Tiene que ponerse durito? ¿Tiene que decir, a ver, señores, tenemos que ser fieles a la tradición, tenemos que conservar la tradición? Estoy tratando de evitar la palabra tenemos que ser conservadores, que está muy desgastada. La solución es que el Papa se ponga duro o que el Papa siga como condescendiendo hacia una liberación de estas exigencias. Mira, en primer lugar, a mí no me gustaría estar en los zapatos del Papa. Bueno, pero es que mira, ¿por qué no el Papa no se para en Alemania? O sea, estuvo en Kazajistán. Lo que la Iglesia necesitaba era que el Papa estaba en Kazajistán. Lo que la Iglesia necesita es que se pare en Alemania y que dé un manotazo de poder. Es una situación bien, ¿qué ocurre? Bien fuerte, porque fíjate, hay una carta que le dirige el Papa Francisco al episcopado alemán que me parece va en toda sintonía con ese documento que sacó la Doctrina de la Fe, y sin embargo ese episcopado, insisto, no todos, pero los que llevan la cabeza sí, siguen en mal plan. Es decir, es una situación muy grave y esto nos lleva a la cuestión de lo que yo alcanzo a ver, porque yo no puedo entender ni decir qué hay en la mente o el corazón de alguien, pero veo que hay como ese esfuerzo de tratar de tratar de reconducir esto a nivel de un sínodo, pero de la sinodalidad. Es decir, está el camino sinodal alemán, que ya les han dicho que le paren, que no le sigan, que se unan al otro esfuerzo, y ellos dijeron no. Nosotros estamos dispuestos a hacer un cisma. Y ¿Esa es la nuestra o no? Perdiendo cada año una cantidad de fieles enorme. Así que esta es la sana respuesta del pueblo fiel. Se salen, eso es tristísimo, tristísimo. Entonces yo veo que es un problema muy gordo porque hay que recordar, Joseph Ratzinger fue el relator
del sínodo de la familia, de donde salió Familiares Consorcio. O sea, una cosa impresionante. Si nosotros nos ponemos a ver quién es el relator de este sínodo, de la sinodalidad, es un cardenal que es arzobispo de Luxemburgo, Hollerich. Cuando yo veo, porque está en videos, y leo sus artículos, me quedo absolutamente impresionado porque lo que está diciendo va directamente en contra de la doctrina de la Iglesia. Ok. Y que qué no él puede? dice que se tiene que cambiar. Bueno, ¿y dónde está la autoridad? O sea, ¿qué no se puede? Ya hemos visto que sí. El Papa se ha puesto duro con algunos sacerdotes que no les ha gustado cómo actúan y los ha reducido al estado laical. ¿Por qué es tolerante con esto? Tenemos que ver en otro tema qué es lo que nos dice la palabra del Señor hoy. O sea, esto es el Evangelio del día. Y al volver, vamos a tratar de responder esto y vamos a conclusiones. Este es el Evangelio para este domingo. Esto nos dice el Evangelio en este día. Tenemos que pasar a conclusiones, querido Iván, porque el tiempo se nos ha ido rapidísimo. ¿Qué no puede el Papa ser enérgico y callar, castigar, retirar a estos obispos, cuando hemos visto que lo hace con algunos sacerdotes? Sí, cuando se abordó el tema de la teología de la liberación en la Sagrada Congregación de la Doctrina de la Fe, uno de los elementos que explicaba Ratzinger es que había sido insuficiente el esfuerzo previo a esos documentos para ser más contundentes, ¿no? Lo que se veía de manera muy clara es cómo desde el marxismo se quería meter al cristianismo, tergiversarlo y hacer una cuestión que ya no era cristianismo.
Entonces, ahí dijo el prefecto Ratzinger, pues que esa insuficiencia pues tenía que ser resuelta y sacaron los documentos que sacaron. Yo espero que esta oportunidad que tiene el Papa Francisco con su esfuerzo del sínodo, de la sinodalidad por un lado y por el otro de la Jornada Mundial de la Juventud, no se quede de manera insuficiente, sino que aclaren la cuestión. Ya vi el programa de la Jornada Mundial de la Juventud, es la Agenda 2023. Bueno, a mí me preocupa mucho. La 2030, peor 2030. Peor. Vi el documento y ahí dice tal cual que quieren usarlo como inspiración. Entonces ahí justo se aplica lo que decía el prefecto Ratzinger en su tiempo y que fue avalado por San Juan Pablo II, ¿no? Hasta ahorita hay una insuficiente advertencia sobre lo que plantea el mundo. El mundo, como lo hemos visto, pues plantea una agenda global a través de la ONU con elementos muy negativos como son los nuevos derechos sexuales y reproductivos que son ampliamente anticristianos. Entonces, está la oportunidad para que en estos dos elementos, la Jornada Mundial de la Juventud y el sínodo de la sinodalidad, puedan entonces se diga de manera más clara, ok, estas cosas sí, estas cosas no. Se nos fue el tiempo. ¿Nos puedes dar una conclusión en 15 segundos? ¿Qué está pasando en la Iglesia? Lo que dijo el Papa, entonces, cardenal, en la homilía Proeligendo Pontifice, es que la barca está zarandeándose muchísimo, pero no hay que perder la esperanza. ¿Por qué? Porque de quién es la barca y quién la guía es Jesucristo mismo. Yo también tengo una pequeña conclusión. Antes te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, Rodrigo Iván. Mi breve conclusión es, la Iglesia está ante la oportunidad de ser la barca de Pedro. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Le deseo que Dios le guarde. De todo corazón le abrazo. Gracias.